El día 24 de junio se produjeron en Venezuela dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de magnitud 7,5. En principio, desde este canal queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano y queremos referirnos a todo el pueblo venezolano. No queremos hacer ningún tipo de distinción de color político, de credo o de clase social. Nos parece que cuando ocurren catástrofes como estas, no preguntan a las personas de qué partido político son, a quién votan o a qué Dios profesan. Los afectan a todos por igual. Así que, en principio eso, nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano. Y en segunda instancia, aclararles a quienes vean este video que no vamos a hablar del terremoto en Venezuela, porque poco tenemos para aportar en lo que tiene que ver con términos geológicos. Pero sí nos interesa poder analizar a raíz de estos hechos la importancia que tiene el Estado ante situaciones como esta. Entonces, lo que vamos a plantear en este video y tratar de revalorizar es el rol del Estado como ordenador de las sociedades en todas sus instancias, desde la vida cotidiana hasta situaciones de emergencia como esta que ha atravesado el pueblo venezolano. Así que sin más, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando ocurre una catástrofe, lo primero que se muestra son las imágenes de las autopistas destruidas, los puentes venidos abajo, las miles de historias que nos encontramos de personas que pierden absolutamente todo. Pero atrás de todas esas imágenes, de esos videos, nos encontramos con que hay una realidad que va a darnos cuenta si ese país, una vez que pase la catástrofe, va a poder lograr ponerse de pie o no. Porque una vez que termina toda la contaminación mediática, aparece la mano del Estado. Porque para la reconstrucción hace falta del Estado. Y vamos a analizar hoy dos casos específicos que nos van a dar cuenta justamente de la importancia que tiene el rol del Estado a la hora de avanzar en el proceso de reconstrucción. Vamos a analizar los casos del terremoto de Haití del año 2010 y el terremoto seguido de tsunami con un desastre casi nuclear de Japón del año 2011. Porque nos parece importante mostrar el contraste entre dos situaciones que a priori fueron parecidas, pero que en los hechos posteriormente se demostró que la capacidad de un Estado logra reconstruir todo aquello que estaba hecho cenizas. En enero del 2010, Haití sufrió un terremoto de magnitud 7,0. Murieron más de 220.000 personas y los daños estuvieron calculados en aproximadamente 7.800 millones de dólares. En ese momento la comunidad internacional se movilizó toda junta. Se juntaron, se recaudaron miles de millones de dólares. Hubo muchísima ayuda humanitaria que llegó a Haití. Programas de reconstrucción, Médicos Sin Fronteras, los cascos azules de la Organización de Naciones Unidas. Todos trabajando de forma mancomunada para intentar resolver la catástrofe que había sufrido Haití. Un año después, el año 2011, en Japón se produjo un terremoto de magnitud 9,0 en la escala Richter. Y seguido de ese terremoto se produjo un tsunami. Y ese tsunami se produjo en las costas de Fukushima, donde se encontraba la central nuclear. Es decir, que la central nuclear quedó bajo el agua. Miles fueron las personas que tuvieron que trabajar para evitar en el momento un desastre nuclear en las costas de Japón. A priori nos parece que la tragedia de Japón fue mucho más importante que la tragedia que sufrió Haití. De hecho,
Se estima que los daños recibidos en términos materiales por el Estado japonés se aproximaban a los 210.000 millones de dólares. Sin embargo, hay dos datos que son importantes resaltar y que nos van a dar cuenta de la importancia de lo que vamos a analizar a continuación. En Japón se produjeron la muerte de aproximadamente 18.500 personas. Es un número altísimo y atrás de cada una de esas personas hay historias, hay familias. Sin embargo, por la magnitud del desastre, la cantidad de muertes podría haber sido muchísimo más importante. Y por otra parte, como les habíamos dicho antes, los daños se estimaban en 210.000 millones de dólares. Bueno, en poco tiempo, Japón movilizó 300.000 millones de dólares para el proceso de reconstrucción. Algunos años después, entre una tragedia y la otra, un estado, el estado japonés, ya estaba prácticamente reconstruido, mientras que Haití seguía todavía en la ruina. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Los porqués los encontramos antes del desastre, no después del desastre. Hay algo que suele pasar desapercibido, que tiene que ver con que justamente las sociedades que logran reconstruirse después de una catástrofe comienzan a hacerlo muchísimo tiempo antes, cuando hacen previsiones, cuando existen, por ejemplo, normas catastrales a la hora de construir, cuando existen simulacros de evacuación, cuando existen simulacros de emergencia, cuando hay un cuerpo burocrático que funciona, que está establecido y que no importa quién sea el que gobierne, sino que el Estado ya tiene todo un proceso organizativo y que continúa a pesar de los cambios de gobierno. Entonces, ante una idea que hoy está tan desvalorizada como es la burocracia profesional estatal, nos parece importante remarcar y ponerla en valor porque es finalmente lo que termina dando sus frutos una vez que la catástrofe ocurre. Recién utilicé la palabra burocracia y es una palabra que quizás para muchos de ustedes esté asociada a lentitud, a ineficiencia o incluso al exceso de trámites. Sin embargo, para Max Weber, el teórico del Estado moderno, esta palabra era la forma racional de organizar al Estado. Una burocracia profesional que esté bien capacitada, que tenga reglas claras, donde haya división de responsabilidades, donde existan jerarquías. Bueno, esta era la forma de garantizar la continuidad del Estado sin importar al gobierno de turno. Y esto, ante una situación de emergencia, se vuelve absolutamente fundamental, porque cuando un puente o una autopista se destruye, primero hay que ver cuáles son los daños, posteriormente hay que ver cuánto se necesita para reconstruir ese puente o esa autopista, cómo se licita esa obra, cómo se controla. Bueno, todo eso lo desarrolla la burocracia que hoy tan denostada está. Tener una burocracia que funcione profesionalizada, capacitada, es fundamental a la hora de afrontar las catástrofes que nos llegan. Y esa burocracia logra, entre otras cosas, salvar vidas. Para profundizar un poquitito más en lo que tiene que ver con un Estado eficiente y una burocracia profesionalizada, hay que hablar de lo que tiene que ver con las instituciones. Y quien hablaba un poco de esto era el economista Douglas North, que fue Premio Nobel de Economía en el año 1993. Él planteaba que las instituciones son las reglas formales e informales que organizan la vida de una sociedad y que cuando esas reglas son claras generan confianza, que te permiten planificar, invertir, cooperar, firmar contratos e incluso construir infraestructura. Y ante situaciones como las catástrofes o los desastres, también reconstruir aquello que se había destruido. Entonces, durante una emergencia, reducir la incertidumbre a través de instituciones que funcionen también puede salvar muchísimas vidas.
Bueno, hasta ahora hablamos de lo que tiene que ver con la burocracia, con las instituciones y con el Estado. Pero vamos a andar un poquito más en lo que tiene que ver con la profesionalización de la burocracia. Porque no basta solamente con un presupuesto gigantesco para tener la mayor cantidad de personas, sino que lo importante es tener personas altamente capacitadas. El politólogo James Wilson planteaba justamente esto, que se necesitaba la alta capacitación de la burocracia, que conozcan cuáles son sus deberes y sus acciones ante las situaciones que se puedan presentar, que sepan cómo relacionarse con diferentes organismos, que existan mecanismos de coordinación y que de alguna manera entiendan que son el brazo directo del Estado. Bueno, esto fue lo que ocurrió en Japón en el año 2011. Cuando sucede el desastre, todos estos mecanismos se activan y de alguna forma cada uno sabía qué rol debía cumplir ante la situación que se presentaba. Los bomberos, la policía, el rol en los hospitales, los organismos de defensa civil, cada uno entendía qué es lo que debía hacer en esa situación. ¿Por qué? Porque estaba previamente planificado, porque había capacitación sobre esa burocracia. Entonces, una burocracia ordenada, organizada, que entiende qué es lo que tiene que hacer, es quizás el mejor remedio para evitar que las catástrofes sean cada vez más grandes y que posteriormente al hecho del desastre, el país, el Estado, pueda reconstruirse. En base a esto, queremos hacer este contraste entre Japón y Haití. En Japón existió una burocracia profesionalizada, instituciones que trabajaron organizadamente, es decir, un Estado eficiente, que logró responder ante una situación de desastre y tuvo los elementos para poder hacer frente a ese desastre y posteriormente pensar en el proceso de reconstrucción. Pero como lo dijimos al principio, todo esto estaba planificado de antemano. En el caso de Haití es muy diferente. Allá nos encontramos con un Estado que no funcionaba, con una burocracia que estaba altamente incapacitada, que no había planes de contención, que no había instituciones que pudiesen ordenar a la sociedad ante una situación de catástrofe y que, bueno, fue efectivamente lo que terminó sucediendo. De hecho, al día de hoy todavía Haití no se ha podido reconstruir y esto tiene que ver fundamentalmente con esto, no con que no hayan llegado fondos, porque a Haití llegaron más de 13.800 millones de dólares, que no estuvieron nunca centralizados por el Estado Nacional, porque básicamente el Estado Nacional había dejado de existir tal y como nosotros lo conocemos. Entonces, en tiempos donde se desvaloriza tanto el rol del Estado, es importante ponerlo en valor, pero ponerlo en valor no solo por el hecho de una defensa hacia el Estado, sino porque tenemos que entender que para vivir en sociedad necesitamos alguien que ordene y que regule, y que no tiene que ver directamente con el gobierno de turno, sino que tiene que ver con ese contrato social que nosotros firmamos cuando decidimos vivir en sociedad. Así que lo que queríamos hacer con este video era justamente poner en valor el rol del Estado y entender que las catástrofes van a seguir pasando y que tengan la menor cantidad de dolencia para las sociedades va a tener que ver con qué tan organizado esté el Estado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.